¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? En esta oportunidad en el curso de física vamos a trabajar el tema de movimiento rectilíneo uniforme, más conocido como MRU. Bien, ¿qué es el MRU? El MRU es un movimiento rectilíneo, trayectoria rectilínea es obvio, donde su velocidad se mantiene constante. Esas son las características fundamentales del MRU, que va en línea recta y que su velocidad se mantiene constante y que además se recorren espacios iguales en tiempos iguales. Observa aquí la imagen. Si el tiempo es t en todo momento, entonces la distancia que va a recorrer es d, porque la velocidad siempre va a ser la misma, es constante. Ecuaciones, vamos a ver las ecuaciones. Te voy a mostrar una ecuación escalar y una ecuación vectorial. Fíjate acá. Esta es la ecuación escalar. Si yo quiero saber cuál es la velocidad o cuánto vale la velocidad, la distancia o el tiempo, es más práctico usar este pequeño triangulito. En la parte superior la distancia, en la parte inferior la velocidad y el tiempo. Si yo quiero distancia, multiplico velocidad por tiempo. Si quiero velocidad, divido distancia entre tiempo. Si necesito tiempo, divido distancia entre velocidad. De este triangulito salen las tres fórmulas que están acá. Pero simplemente basta con aprenderme distancia, velocidad por tiempo, porque luego simplemente paso a dividir si quiero el tiempo o si quiero la velocidad. Vamos ahora con la ecuación vectorial. Esta ecuación se usa cuando el cuerpo o el móvil se encuentra en el plano cartesiano. La ecuación que vas a usar es la siguiente. Posición final es igual a posición inicial más velocidad por tiempo. Fíjate que tienen una flecha arriba, son vectores. Significa que vas a considerar el signo que te den en el dato correspondiente. Vamos a ver el ejemplo más adelante. Unidades de medida. La distancia en el sistema internacional se mide en metro, el tiempo se mide en segundo y la rapidez se mide en metros por segundo, aunque también se puede medir la distancia en kilómetros o en centímetros, el tiempo en horas o en segundos y la rapidez en kilómetros por hora o en centímetros por segundo. Pero recordar que vamos a usar siempre la unidad de medida en el sistema internacional. Eso quiere decir que si me dan un valor de velocidad o rapidez en kilómetro por hora, debo convertirla a metro por segundo usando la siguiente relación, multiplicando por 5 entre 18. Este es un valor estándar establecido para poder convertir de kilómetro por hora a metro por segundo. O sea, si yo voy a convertir 18 kilómetros por hora a metros por segundo, multiplico por 5 entre 18. Simplifico los 18 y me queda 5. ¿5 qué? Metros por segundo. Esta unidad ya cambia a metro por segundo cuando se ha hecho esta multiplicación. ¿Y qué pasa si yo quiero convertir de metro por segundo a kilómetro por hora? En este caso, 20 metros por segundo, pasarlo a kilómetro por hora, debo de multiplicar por 18 sobre 5, fíjate, es la fracción que estaba arriba pero invertida. 18 sobre 5, ¿no? Saco quinta 1, quinta 4, 18 por 4, 72 kilómetros por hora. Tiempo de encuentro, el tiempo de encuentro, fíjate en la imagen, tengo dos cuerpos y todos a una distancia de que van en dirección contraria, se van a juntar en un punto. Entonces, este tiempo que demoran los dos en llegar a este punto en común se calcula dividiendo la distancia que los separa sobre la suma de las velocidades. Si hablamos de tiempo de encuentro, también vamos a hablar del tiempo de alcance. Fijémonos en la imagen. En el tiempo de alcance tengo dos móviles que van en la misma dirección. Uno de ellos es más rápido que el otro. En este caso, obviamente, B1 es mayor que B2, porque si no, no podría alcanzarlo, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto tiempo demora el móvil 1 en alcanzar al móvil 2? Veamos, solamente tengo que dividir la distancia entre la diferencia de las velocidades. Vamos a ver ahora ejercicios para aplicar las fórmulas que te he mencionado anteriormente. Problemita número 1. Un avión supersónico. ¿Qué significa supersónico? Significa que va más rápido que la velocidad del sonido. Y la velocidad del sonido es 340 metros por segundo. Este avión tiene una rapidez de 420 metros por segundo. Si logra desplazarse durante 5 segundos, ¿qué distancia logra recorrer? Pregunta muy sencilla, me piden distancia, solo voy a multiplicar velocidad por tiempo. Velocidad me la dan 420 metros por segundo y el tiempo 5 segundos. Simplemente voy a multiplicar 420 por 5 y obtengo 2100 metros por segundo. Muy sencillo. Segunda pregunta. Un móvil recorre cierta distancia con una rapidez v durante 8 segundos.
¿Qué tiempo utilizará si la rapidez se duplica para recorrer la misma distancia? Siempre me preguntan, profesor, ¿tengo que hacer una gráfica? En realidad no siempre, solo depende de la persona que está desarrollando el ejercicio. Si tú crees que es conveniente para ti hacer una gráfica, la puedes hacer. Si no, puedes prescindir de ella y normal, se puede hacer. Yo en este caso te he colocado una gráfica simplemente para que digamos que sea más fácil ponerme en esa situación para saber qué hacer. Por ejemplo, este móvil va a recorrer una distancia D usando una rapidez V con 8 segundos. Y aquí este móvil tiene que recorrer la misma distancia, pero ahora con el doble de la velocidad. Si antes era V, ahora es 2V. Y te piden justamente hallar qué tiempo demora en recorrer esta distancia con el doble de la velocidad. Por partes, para la primera gráfica, distancia, velocidad por tiempo. La velocidad no la conozco, el tiempo vale 8, entonces la distancia es V por 8, o sea 8V. Para el segundo caso, distancia, velocidad por tiempo. Ahora la velocidad es el doble de V, aquí le he colocado, ¿no? El doble de V por el tiempo que desconozco, y le he puesto T1, en realidad el índice no interesa. Ahora reemplazo. Como yo sé que D es igual a 8V, aquí reemplazo. En vez de D coloco 8V igual a 2V por T. Simplifico mitad, mitad, ¿no? Se va la V también y me queda ¿qué? 4. ¿4 qué? 4 segundos, porque estamos midiendo en el sistema internacional. El tiempo se mide en segundos. Es muy sencillo. En este caso, fíjate bien, sirvió de mucho hacer una gráfica, ¿no? Sirvió. Pero si tú quieres prescindir de ella, no hay ningún problema. Siguiente problemita. Un hombre emite un sonido frente a un muro. Si logra escuchar el eco al cabo de 3 segundos, determina a qué distancia se encuentra el muro. Fíjate en la imagen. Esto me representa a la persona, el hombre, ¿no? Allá es el muro. Si dice que el eco lo escucha al cabo de 3 segundos, significa que 3 segundos es el tiempo que emplea el sonido en llegar hasta el muro y en regresar. Pero como hablamos de sonido, el sonido viaja a una velocidad o a una rapidez constante que es de 340 metros por segundo. ¿Eso qué implica? Que el tiempo que demorará en llegar al muro va a ser igual al tiempo que demora en ir del muro hacia la persona. Si todo el tiempo es de 3 segundos, significa que en ir el sonido demora 1,5 segundos y en regresar demora 1,5 segundos. ¿Qué te piden a ti? Determina la distancia. Solamente recuerda que esta es la distancia desde la persona hasta el muro. Entonces aplico la formulita. Distancia, velocidad por tiempo. Para eso recordamos que la velocidad del sonido es 340 metros por segundo y también recordamos que el tiempo de ida es igual al tiempo de regreso, ¿no? 1,5 segundos. ¿Por qué no uso los 3 segundos? Porque solo te pide la distancia de la persona hasta el muro. Si te pidiesen cuánta distancia recorre el sonido, ahí sí, ¿no? Vas a tomar todo el tiempo, pero no, solamente distancia entre persona y muro. Distancia, velocidad por tiempo, distancia es igual a la velocidad que vale 340 por el tiempo que es 1,5 y me sale 510 metros. Una pequeña aclaración breve. A veces digo rapidez, en otras veces digo velocidad. Me refiero a lo mismo, ¿no? Si hablo de rapidez me refiero al valor de la velocidad. Solo que por costumbre decimos muchas veces rapidez por velocidad. Pero en realidad es lo mismo, ¿no? Para esos casos. Seguimos. Un cazador se encuentra a 340 metros de un blanco y efectúa un disparo saliendo la bala con 85 metros por segundo a velocidad constante. ¿Después de qué tiempo escuchará el impacto de la bala? Vamos a ver. Aquí un pequeño gráfico. Sale la bala, llega al blanco, ¿cierto? Pero te piden en qué tiempo escuchará el impacto de la bala. O sea que vas a hallar el tiempo que demora la bala en llegar al blanco más el tiempo que demora el sonido, ¿no? del impacto en salir o viajar desde el blanco hasta el cazador. Veamos, la distancia que van a recorrer de 340 metros por segundo, la bala va a 85 metros por segundo y el sonido viaja a una velocidad constante de 340 metros por segundo. Entonces, ¿qué vas a hacer? El tiempo total, ¿no? En el que el cazador escuchará el impacto es el tiempo del sonido más el tiempo de la bala. ¿Cómo llamamos el tiempo del sonido? Distancia sobre velocidad, pero en este caso velocidad del sonido. Y para la bala, distancia sobre velocidad de la bala. Simplemente reemplazamos distancia 340 para ambos porque los dos van a recorrer la misma distancia, lo que varía es la velocidad. Aquí 340 entre 340 sale 1 y acá 340 entre 85 sale 4. Entonces el tiempo total va a ser de 5 segundos.
Continuemos. Antes de eso, ahora sí. Un tren de pasajeros viaja a razón de 36 km por hora y tiene una longitud de 100 metros. ¿Qué tiempo demorará el tren en cruzar un túnel de 200 metros? En este caso, fíjate, para responder la pregunta que dice ¿qué tiempo demorará el tren en cruzar el túnel? Para que el tren cruce el túnel se encontrará más o menos en esta posición. Debe estar completamente fuera del túnel para considerar que ya cruzó el túnel. Significa eso que el tren va a recorrer la longitud del túnel, que son 200 metros, más su propia longitud, que son 100 metros. Entonces, antes de eso, para poder calcular lo que me piden, fíjate en la rapidez, 36 km por hora. Esta unidad no me sirve, debo de convertirla en metro por segundo, o sea que voy a multiplicar 36 por 5 entre 18, ¿no? 18 a 1, 18 a 2, 5 por 2, 10. La rapidez es de 10 metros por segundo. Vamos ahora sí a calcular el tiempo. Por acá lo ponemos ahí, el tiempo. Tiempo, distancia sobre velocidad. Recuerda que la distancia, ¿no? Como dije hace un momento, debe recorrer la distancia del túnel más su propia distancia, ¿no? La del tren. 200 más 100, 300 sobre todo el tiempo, sobre la velocidad, que es 10. 300 sobre 10 sale 30 segundos. Un móvil va con MRU, inicia su movimiento en la posición 2 metros y luego de 9 segundos está en la posición de más 38 metros. Hallar la rapidez. Aquí obviamente me doy cuenta que no voy a usar la fórmula de distancia-velocidad por tiempo, voy a usar la ecuación vectorial. Y recuerda que si hay signos en las posiciones debes respetarlos. Simplemente coges la ecuación y reemplazas. Dice que empieza aquí, entonces esta es la posición inicial. Y termina acá, entonces esta es la posición final. Reemplazo posición final 38, posición inicial 2, la velocidad es lo que vas a determinar y el tiempo es de 9 segundos, ¿no? Simplemente el 2 pasa a restar, el 9 pasa a dividir y sale que la velocidad, en este caso la rapidez, es de 4 metros por segundo. Siguiente problemita. Dos móviles A y B parten de un mismo punto con una rapidez de 5 metros por segundo y 9 metros por segundo respectivamente, en la misma dirección. Determina la distancia que los separa luego de 2 segundos. Este problemita lo he desarrollado de dos formas. Primero, usando el tiempo de alcance, porque uno va detrás del otro en la misma dirección. Pero antes de eso he convertido el tiempo de minutos a segundos. Simplemente multipliqué por 60 y obtengo que 2 minutos es igual a 120 segundos. Ahora el tiempo de alcance, distancia sobre la resta de velocidades, ¿no? Distancia es igual a, esto pasa a multiplicar, ¿no? Distancia, aquí tenemos el tiempo, 120 segundos por diferencia de velocidades. 9 menos 5, 4. 120 por 4, 480 metros. Veamos ahora el otro método. Simplemente, ¿qué hago? Hallo la distancia que recorre uno, la distancia que recorre el otro y luego lo restamos, que también es igual de sencillo, ¿no? Un problema se puede hacer de varias maneras. No significa que vas a hacerlo así siempre, ¿no? A ver, veamos la otra forma. Como te dije, ¿no? Primero hallo la distancia que recorre el primer móvil con una rapidez de 5. El tiempo es el mismo, 120 segundos. 120 por 5 son 600 metros. Ahora calculo la distancia que recorre el segundo móvil con una rapidez de 9. El tiempo es el mismo, 120 segundos. Y sale 1080 metros. Entonces, ¿cómo sé la distancia que los separa? Pues tengo que restar, porque obviamente el que va más rápido va a recorrer más distancia que el que va más lento, ¿no? Entonces la distancia que los separa es la diferencia entre la distancia 2 menos la distancia 1. Entonces la distancia es igual a 1080. 1080 menos 600 sale 480 metros. Fíjate bien, un problemita se puede hacer de varias formas, solo hay que recorrer la ecuación correcta. El problema tienes que interpretarlo, hacer una gráfica. Yo recomiendo hacer una gráfica porque así es más sencillo, pero si tú decides no hacerlo, no hay ningún problema con tal que el desarrollo esté bien hecho y se entienda, ¿no? Bien, espero que haya sido de provecho la explicación. Recuerden repasar mucho lo que está en su tablet. Ahí hay más ejercicios, resuélvanlos teniendo como guía los que hemos hecho aquí ahorita, ¿no? Bien chicos, nos vemos. Cuídense, hasta luego.